Parece que no, profe. Parece que no, perfecto. Entonces vamos a continuar. Déjenme compartirles la pantalla. Ok. Bien, bueno, la última sesión veíamos, ¿no? Platicábamos sobre estas matrices de rotación, de orientación, todavía no la de rotación, y se plantea una matriz generalizada en donde se iba a considerar pues el producto punto de los ejes del sistema de coordenadas móvil con respecto al fijo. Y aquí básicamente pues lo que íbamos a considerar eran las combinaciones posibles que íbamos a tener. Lo que se va a realizar pues básicamente es identificar la proyección o el producto punto que hay entre el sistema, el eje del sistema móvil, en este caso el U, el V y el W, con respecto a cada uno de los ejes del sistema fijo, que acá lo tenemos representado por X, Y, Z. Entonces vean, así nos queda, ¿no? Y tenemos que analizar cómo se encuentra, si es que estuvieran pues paralelos o perpendiculares. Veíamos que las opciones son que si son paralelos el producto punto entre ellos al ser vectores unitarios, pues es la unidad. Entonces ahí tendríamos que el producto punto de vectores paralelos es 1, o cuando se encuentran en sentidos opuestos o encontrados los vectores será menos 1. Y cuando se encontraban a 90 grados o perpendiculares, pues el producto punto entre ellos va a ser 0. Es decir, no habría componente de ese vector con respecto al eje que se encuentra perpendicular al mismo y sería 0. Pero ¿qué pasa? Bueno, y vimos unos ejemplos, ¿no? Vimos diferentes opciones, veíamos cuando coincidían completamente el sistema de coordenadas del móvil con respecto al fijo, íbamos a obtener una matriz identidad en la cual pues ejemplificaba que correspondía el sistema U con el X, V con el Y y W con Z. Ahí tenemos la matriz identidad. También veíamos otras opciones que no necesariamente tendrían que coincidir, que teníamos los ejes invertidos o que no precisamente estaba, por ejemplo, U con X, ¿no? Vimos también que un ejemplo aquí de si se asignaran, si nosotros representáramos estos sistemas, con lo que estamos viendo de los manipuladores y las topologías que vamos a estar viendo de los manipuladores cilíndrico, prismático, esférico, de revolución, o como el que tenemos en el laboratorio, que es completamente de revolución, pues tendrán asignados sistemas de coordenadas para representar esos elementos rígidos. Si cada uno de los eslabones nosotros consideramos el centro de masa o los extremos, podríamos asignar un sistema móvil y definir cuál es la orientación que tiene ese sistema con respecto al sistema de referencia, para saber cómo queda orientado, ¿no? También platicábamos que podemos saber a través de la multiplicación arriba de la cadena cómo está esa orientación del último eslabón o del último elemento rígido con respecto a la base. ¿Sí? Nosotros podríamos identificarlo fácilmente aquí con la matriz generalizada de rotación, de orientación, perdón. Cómo se encuentra cada uno de los ejes. Sin embargo, para poder hacer que el robot o que algún otro sistema pueda calcular esa orientación, pues lo podemos hacer mediante la multiplicación de matrices y llevar esa referencia desde el último elemento hasta el sistema inercial o el sistema 0. Pero esto que estamos analizando es cuando el robot pues se encuentra en una posición ya sea paralelo o perpendicular, es decir, tenemos unos valores pues conocidos o al menos exactos. ¿Qué sucede cuando esta orientación entre ellos pues va a cambiar? Es decir, si nosotros, voy a tratar de dibujarlo, ¿no? Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, aquí la base del manipulador, después el primer eslabón, pero alguno de estos elementos, por ejemplo, que sería todo el arreglo de estos elementos de aquí, se girara, no sé, por ejemplo, un ángulo determinado aquí, o hacia arriba, en el mismo plano de la pantalla, ya no coincidirían los ejes, por ejemplo, de X en estos dos, X2 con X1 o X3 con X2, dependiendo de cuál es el que movamos. Voy a poner aquí, por ejemplo, Si esto lo represento con vectores, podría ser que lo mueva aquí, hacia acá, y otra vez hacia arriba. Entonces, y estos ejes que tengo aquí, estas flechitas, estos vectores, pues representarían, por ejemplo, el X1, X2 y X3. Entonces, vemos que ya no hay un ángulo
un ángulo exacto, o ya sea de 0 a 90 grados, sino hay un ángulo que va a tener una representación, incluso va a tener una proyección entre ambos sistemas de coordenadas, entre el eje X y, por ejemplo, en el eje Y. Cuando eso sucede, pues entonces tenemos que considerar las matrices de rotación con un ángulo determinado. Y al igual que nosotros vimos que la proyección podría ser en los tres ejes referentes al sistema de inercial, X, Y y Z, también vamos a identificar que podemos hacer rotaciones a través de esos mismos ejes. Incluso lo mencionábamos como los 6 grados de libertad que puede tener una partícula libre en el espacio, que son los 3 desplazamientos en los ejes X, Y y Z y giros alrededor de cada uno de esos ejes. Entonces tendríamos giro en X, giro en Y, giro en Z. Por lo tanto, estos así, ¿no? Curviados. Esos sistemas con respecto a la inercia lo podemos representar con respecto a un ángulo determinado, este ángulo que está girando aquí, o este ángulo que se podría formar acá, o este otro. Y eso es hablando de un solo plano. También podríamos hablar sobre rotaciones en Y y Z. De esta forma podemos representar algunos parámetros específicos. Por ejemplo, voy a dibujar el sistema inercial. Bueno, vamos a tomar a partir de este. Vean. Supongamos que este que tengo aquí abajo, el sistema 0, va a ser mi sistema de referencia, ¿vale? Y vamos a tener un sistema que yo voy a girar, que va a ser el móvil. Pero hay posibilidades, decíamos, tenemos aquí, suponiendo que aquí tuviéramos el X1, perdón, el X1 aquí, el Y1 y el Z1. Y coincidieran tanto en el origen como en la orientación, tendríamos la matriz de identidad. Pero ¿qué pasa si yo hago una rotación o si este sistema se encuentra rotado con respecto al X? Mantendría la misma alineación, el X0 y el X1, pero estos vectores que tengo aquí los tendríamos girados un determinado ángulo, que así. Entonces este me quedaría tal vez aquí en medio, y el otro vector, que sería el Z1, estaría de este lado. Vamos a nombrarlos ahorita como nombramos el otro, el V y W, ¿vale? Este sería mi sistema V, y este sería el eje W. Disculpen. Entonces, ahí ya vamos a ver que no coincidieron, no están ni a 90 grados, no están tampoco a 0 grados. Entonces, este vector V va a tener una componente con respecto al eje Y, pero también va a tener una componente con respecto al eje Z. ¿Y en función de qué va a estar estas componentes? Pues de este ángulo que yo haya girado. Entonces, si nosotros analizamos la matriz de orientación generalizada, en donde veamos el producto punto de cada uno de ellos, podemos analizar, por ejemplo, el sistema, el eje U, con respecto al X, que le correspondería el primer elemento, sería el producto punto entre ellos. Como son paralelos, el resultado es 1. Si sigo analizando el mismo U con respecto a Y, vemos que U está saliendo del plano y está hacia la parte de la derecha, están a 90 grados y sería 0. Lo mismo con U con Z, U está saliendo del plano, Z se dirige hacia arriba y serían perpendiculares, sería 0. ¿Qué pasaría entonces ahora si analizamos los siguientes? Por ejemplo, B con respecto a X, que sería esta combinación, de acuerdo a la matriz generalizada. ¿A qué sería igual? ¿Cómo se encuentran el vector V con respecto al eje X? ¿Sería 0, no, profe? ¿Serían 0? ¿Por qué? Porque era perpendicular, si mal no recuerdo. Como que no recuerdas. Pero es 0, ¿no? Porque sí.
encuentra perpendicular, profe. Porque se encuentra perpendicular, exacto. El vector B estaría dibujado en el plano o estaría colocado en el plano de la pantalla, mientras que X está saliendo hacia nosotros. Entonces la proyección entre ellos pues es nula y son vectores perpendiculares, entonces diríamos 0. Y acuérdense que les había dicho que cuando aparece el 1, tanto en fila como en columna, ya no puede haber proyección porque se está proyectando completamente los ejes. Entonces, si hubiera, eso sería equivalente como que dijéramos, hay un eje que se está proyectando completamente sobre el fijo, pero además otro eje tiene un poco de proyección sobre ese mismo. Entonces ya no sería un sistema ortonormal, que decíamos que esos son los que tienen 90 grados entre todos sus ejes, aquí, por ejemplo el X1, Y1 y Z1, que estuvieran a 90 grados es ortonormal, pero si tuvieran un ángulo menor, no sé, 80, 70 grados, pues sería algo así como un arreglo de, como si, no sé, yo le digo así, ¿no? Lo imagino como si fuera un gallito de badminton, en donde tenemos, estos no están a 90 grados en sí, ¿no? Y obviamente ahí sí podría coincidir con uno de estos ejes, pero además los otros, como están un poquito salidos, podría tener proyección en ese mismo eje. Pero la condición de la representación es que se utilicen sistemas ortonormales y dextrógiros, ¿no? Entonces, esto ya no tendremos ahí proyección. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, aquí en la relación donde tendríamos el vector V con respecto a Y? ¿Cómo se encontraría? ¿Habría proyección o habría componente del vector B en el eje Y? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se ve? ¿Cómo se ve? Si hay proyección o no hay proyección. ¿Habrá una componente de ese vector B en el eje Y? Que sería este. Ese es el V. Lo giramos. En un principio estaba alineado con Y, pero hicimos una rotación. Vamos a suponer que sea de θ grados. Le voy a poner TH. En realidad no tengo aquí el simbólico, pero bueno, ahí está. Un giro de θ grados en giro positivo en sentido antihorario. Entonces el vector que coincidía con Y ahora se giró un determinado ángulo y ahora queda en medio de los dos ejes, entre Y y Z. Entonces cuando analizo esto, pues podríamos decir, ¿son perpendiculares? Pues no. Por ejemplo, V con Y no es perpendicular, pero tampoco es paralelo, mucho menos igual con Z, no es perpendicular ni tampoco es paralelo. Hay un ángulo determinado. Entonces, esto quiere decir que le correspondería una parte al eje Y una parte al eje Z. Pero ¿cómo o cuál es la razón de proporción de cada eje? No. Es simple. Trigonometría, tendríamos que sacar los componentes cateto opuesto y cateto adyacente, ¿no? El cateto opuesto vendría siendo esta parte, que sería la parte que le correspondería al eje Z, y el cateto adyacente, que sería la parte o la proyección del eje Y. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros aprendimos con el teorema de Pitágoras, la hipotenusa, los números cuadrados y además de la trigonometría, sabemos que esto es equivalente, el segmento o el eje que estaría, el vector que estaría proyectándose en el eje Y, estaría en función del coseno de ese ángulo. En este caso, coseno de teta. Sí. Entonces, ¿qué pasaría con la parte del cateto adyacente? Es decir, este mismo V, pero con Z. ¿Cuál sería la parte que le correspondería? ¿Cero, no, profe? Sería el seno. ¿Escuché cero? No, cero no, es el seno, es la parte opuesta. Acuérdense que este sería el cateto opuesto y el cateto adyacente. El adyacente es el coseno y el opuesto es el seno. Entonces aquí tendríamos el seno del mismo ángulo. De tal forma que si yo, por ejemplo,
lo podemos comprobar. Por ejemplo, si el ángulo que tuviéramos aquí fuera de 0 grados, pues quiere decir que el eje va a estar sobre, lo voy a dibujar a ver si se ve el naranja. Estaría exactamente, se cambió la letra. Perfecto. Se modificó ese color. Ahí está. Este que está aquí, si fuera 0 grados, pues estaría nuevamente aquí alineado. Entonces, si lo analizamos, coseno de 0, ¿cuánto vale? ¿Cuánto nos da coseno de 0 grados? ¿Cómo que 0, profe? Coseno de 0 es 1, no es 0. Sí, cierto. ¿Qué pasó? Ahí le está fallando la trigonometría. Coseno de 0 es 0. Entonces, perdón, es 1. Entonces quiere decir que si no hay ángulo, la proyección o la parte del cateto adyacente sería completamente el mismo vector porque estaría alineado a ese eje. Y en este caso estamos utilizando vectores unitarios, sería el 1. Pero al corresponder, pues entonces la parte del seno, el seno de 0 sería 0. Entonces vean, ya aquí completamente tenemos el 1. Y entonces tanto en fila como en columna, debe de haber 0. Y por ende, esta parte que es complementaria, al ser el mismo ángulo, teta, y ser 0, pues el seno de 0 es 0. Y dependiendo, conforme vayamos girando, pues iremos teniendo una proyección proporcional. Por ejemplo, voy a tratarlo de dibujar aquí. Pongamos que este es el eje X, este es el eje Y. Y vemos, ¿no? Si está en 0 grados, pues corresponden. Y los trato de dibujar, en realidad deberían de ser del mismo tamaño, pero voy a dibujar un poquito más pequeño para que se vean los dos vectores, ¿no? Quiere decir que todo el vector pues estaría representado en el mismo eje, la relación o la correspondencia sería 1 a 1. Conforme va girando, ¿qué va a pasar? Se supone que debería de mantener la misma magnitud, no va a cambiar, tanto como decir que estuviera girando en algo así. Es difícil con estas herramientas, pero bueno, ahí está. Más o menos. Pareciera, ahí está. Entonces hagan de cuenta que este va a girar, pues te correspondería un vector aquí, ¿no? Es más para ayudarme a ver la misma magnitud. Pero, ¿qué pasa? Dependiendo del ángulo, voy a abrirlo un poco más para que se vea la diferencia. Si sube, se supone que es la misma magnitud, solo lo estoy girando. Pero la parte que le corresponde al eje X ya es menor. Sería solo esta fracción. Y en Y, pues ya, perdón, en Z, en este caso que lo tenemos aquí, sería esta parte. Y vean cómo uno va decreciendo y el otro va incrementando. Si hubiéramos tenido un ángulo más recto, o de 1 grado, por ejemplo, ahí. Vamos a ver que tal vez la parte de Y, que está acá abajo, parecería que es igual, es un poquito más corta, pero en Z empieza a incrementar, ¿no? Y así, conforme vamos subiendo. Entonces, ¿de qué depende? Pues del ángulo, pero conforme uno sube, el otro baja. Entonces, si el ángulo es 0, este es 1, seno va a ser 0. Pero conforme vaya subiendo, esto va cambiando. Cuando tuviéramos la misma proporción, ¿en qué ángulo sería? Cuando podemos decir, ¿sabes qué? Lo mismo está en X, que lo mismo es, perdón, en Y, que lo mismo en Z. ¿En qué ángulo sería? Aquí, arriba, en Z, en 1/3, 2/3, a la mitad, en donde les tocaría la misma proporción. Porque si vemos, conforme vamos girando, uno incrementa y el otro decrementa. Uno incrementa y el otro decrementa, ¿no?
este está incrementando, la proyección en Z está incrementando, la proyección en Y hasta que va a ser 0 y este va a ser completo. Pero va a llegar un momento en donde a ambos les corresponda la misma proporción. ¿En qué ángulo creen que será? No, ni idea. No, profe. En 45 grados, que sería la mitad de esta proyección, aquí solo tenemos 90. Entonces la mitad sería 45. Y pensaríamos, pues les toca la parte correspondiente a este 45, pues si es 1 y el otro tendría que ser 1, pues sería la mitad, ¿no? 0.5, pero no. El seno de 45 es el mismo que el coseno de 45, que es el 0.7071, ¿no? Que es la raíz cuadrática media de esa proporción de vectores. Y entonces decimos, bueno, ¿por qué no tenemos la suma? Nos va a dar 1. Y sí, efectivamente, sí nos da la suma. Acuérdense que son vectores y no se suman de forma binaria, sino es la suma de los cuadrados, raíz cuadrada, lo que nos genera la suma total de estos vectores. Bueno, entonces así como esta proporción de uno va subiendo y el otro va bajando, este bajó y este subió, pues va a llegar un momento en el que si seguimos girando en el otro eje, pues va a empezar a incrementar y de este va a empezar a decrecer, como si estuviéramos ya en el otro cuadrante, en esta parte. Pero lo tendremos que analizar de este lado. Perdón. Aquí, por ejemplo, aquí correspondería entonces el eje, el Z, bueno, en este caso sería el W. W con respecto al Y, que es este. Veamos, el W está en esta parte negativa del eje Y en la parte positiva del eje Z. Entonces va a tener componente aquí y acá. Pero como sabemos que estos están a 90 grados, tanto W como V, pues obviamente el ángulo que gire aquí, θ, será el mismo que tengamos acá, ¿no? Entonces, podremos sacar la misma relación. Al tener este ángulo aquí, esto sería el cateto opuesto y esto el cateto adyacente. Cuando es cateto opuesto es el seno y cuando es el cateto adyacente es el coseno de ese ángulo. En este caso, pues es el mismo que estamos manejando. Entonces vemos aquí la proyección del eje W con respecto a Y correspondería a que es el seno. Este es el seno del ángulo. Pero es el seno negativo porque se encuentra en la parte de los ejes negativos del eje Y, ¿sí? Porque se encuentra proyectándose de esta parte. De lo contrario, tendríamos que considerar el ángulo completo, es decir, este ángulo que está aquí, más estos 90 grados. Y ya tan solo al tener 90 grados, nos cambia la fase con respecto a los vectores, y al hacer cambio de fase, pues hace el cambio de signo. Exactamente igual. Y bueno, aquí en este caso, la parte de W con respecto a Z, vemos que sería el cateto adyacente, que es el coseno. Entonces aquí no tenemos problema, será el coseno del mismo ángulo de θ. Y aquí veríamos cómo, entonces, si vamos a girar con respecto a X, y además coincide, por ejemplo, U con respecto a X, aquí estaría la relación 1 a 1, el vector, yo le llamo que es el vector de pivote, de rotación, y tanto en fila como en columna, ya no vamos a tener más proyecciones, porque se encuentra completamente proyectado ese eje con respecto al X. ¿Y qué pasa aquí? Vean, tenemos que complementamos estos vectores, sí se proyecta en Y, se proyecta en Z, pero en una parte proporcional que depende del valor del ángulo. Lo mismo este eje, depende de ese mismo vector, de ese mismo ángulo, la proyección de Y con respecto a Z, ¿sí? de W con respecto a Y de W con respecto a Z. Y también están complementados, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Si en ya vimos que tenemos la proyección del seno, en el otro le correspondería el coseno, igual en esta parte, nada más tenemos el cuadrante contrario. Entonces, veamos. Esto es cuando estuviéramos girando, por ejemplo, en el eje X.
Pero ¿qué pasaría si nosotros hiciéramos una rotación en el eje Y? Voy a ponerlo, voy aquí mismo. Voy a borrar esto. Es decir, si nosotros tuviéramos que los ejes que se encuentran aquí, que sería el W, pero ahora lo giráramos con respecto a Y. Y un giro positivo, entonces nos quedaría por aquí, y este eje que estaba aquí en Z va a girar en el plano lateral, en el de la izquierda, ¿sí? Y va a quedar en medio del eje Z y el eje X. Y este que estaba aquí va a quedar debajo, en medio del eje X y el eje Z, pero negativo en esta parte, ¿vale? Entonces, bueno, lo voy a dibujar de azul para que se vea diferente. Esta parte negativa del Z. De igual forma, tenemos que giramos un ángulo determinado, ese ángulo estará aquí, que es el mismo que está acá. Entonces, pues analizamos de igual forma. Si este es el ángulo, ese sería mi cateto, o dibujarlo así, paralelo a este para que se vea. Este sería mi cateto opuesto. Quedó un poquito arriba. Mi cateto opuesto. Ahí está. Y este sería mi cateto adyacente. Que esté, acuérdense, entonces el opuesto es el seno y este es el coseno de este ángulo. Suponiendo que fuera un ángulo, no sé, beta, pues primero tendríamos que ver cuáles son los ejes que coinciden. Coincidiría el eje B con Y. Entonces B con Y es en el segundo elemento, aquí, y veríamos que quedaría aquí B con Y, nos quedaría un 1. ¿Cómo se encuentra B con X? Están perpendiculares, y entonces es 0. ¿Y cómo se encuentra B con Z? Aquí es más fácil de ver. B se encuentra hacia la derecha, Z hacia arriba, esto sería 0. ¿Sí? Y si analizo el mismo, este eje, que sería el U con respecto a Y, ven, U quedaría acá abajo, pero aún así se encuentran a 90 grados. Se encuentra aquí a 90 grados porque está en el plano de la izquierda, y este sería el plano, o el eje estaría en la parte frontal de nosotros. Habría 90 grados entre ellos. Entonces, pues es 0. Aquí tendríamos esto porque son perpendiculares. Y el mismo eje Y, pero con respecto a W, igual que sería este mi W que está girado, también está a 90 grados, nada más que igual está en la parte de arriba, supongámoslo así. Y con respecto a Y, que está en la parte frontal, entonces esto sería 0. Lo que nos faltaría determinar son estos aquí. Cómo está la proyección de U con X, de U con Z, cómo estaría la proyección de W con X y de W con Z. Porque vemos que entonces estos vectores ya tienen unas componentes. Esto sería U, esto aquí está encima V, y este sería W. ¿Vale? Entonces vemos que estos, por ejemplo, este U tiene componentes, o tendría una componente en X y tendría componente en Z, pero en Z negativo. Entonces ya de entrada ya vemos que sería una parte negativa. Si analizamos eso, vamos a ver que esto sería, este ángulo que está aquí, esto sería el cateto opuesto, y esto el adyacente. Por lo tanto, este es el seno, y esto es el coseno. Si queremos saber la proyección con respecto al eje X, la que corresponde es el coseno. Entonces sería el coseno del ángulo. Y sería coseno del ángulo, no sé, beta lo voy a poner. Y esta de acá, pues al ser complementario tendría que ser el seno, y simplemente lo estamos analizando aquí. Sería el mismo eje U, pero con respecto a Z. Esto en la parte negativa. Sería menos el seno del mismo ángulo beta. ¿Qué pasa entonces con estos otros componentes? Este sería W con respecto a X. W con respecto a X, si nosotros lo observáramos de esta parte, sería tanto como poner, por ejemplo, una lámpara y ver qué sombra nos genera este vector, si fuera una barra.
pues obviamente nos generaría la sombra aquí, y si lo pongo de este lado, la sombra la generaría acá. Bueno, al estar como observador aquí, y este es el ángulo, esto es el seno, y se proyecta en X. Y está en la parte positiva, entonces aquí no habría problema, tendríamos el seno del mismo ángulo, que es beta. Y en esta parte, pues veríamos qué pasa aquí. Tendríamos que es W con respecto a Z, es este ángulo, y les decía, este es el seno, este tendría que ser el coseno. Entonces aquí está el coseno de ese mismo ángulo que es beta. Y aquí vemos cómo coincide ahora cuando estamos haciendo una rotación en el eje Y. Tenemos aquí ese punto común, lo que es el U, el V y el Y coinciden, que es lo que tenemos aquí en esta parte, ¿sí? Obviamente tanto en fila como en columna, fila y columna, ya no hay proyecciones porque están coincidiendo, no podría proyectarse a menos que fuera un sistema que no fuera ortonormal. Y las componentes de los otros ejes que giramos, pues ya van a tener aquí proyecciones, ¿no? Coseno, seno, seno, coseno. Y entonces nada nos faltaría considerar la última opción, que sería girar el eje Z. Entonces volvemos a partir de lo mismo, de este mismo sistema de referencia, pero ahora estos elementos que tenemos aquí, voy a dibujarlo en azul, bueno, ya se quedó en azul, no se va a ver. Voy a dibujar un poquitito al lado para que se vea. Pero en realidad deberían estar orientados al mismo eje, ¿no? Entonces, al girarlo, el eje U quedaría en medio entre X y el eje V quedaría entre Y y X, pero la parte negativa de X en esta parte. Ahí, ¿no? Entonces, este ángulo que se gira aquí sería el mismo que se gira acá, es un giro positivo y estamos girando con respecto a Z. Entonces, ¿dónde se nos vamos a tener el 1? ¿En qué elemento? Tendríamos el elemento que coincide de Z, W con Z. Y ese es el último componente, ¿no? El del extremo derecho, el inferior, el tercero. Entonces aquí vamos a dejarlo como el 1. Ahí, por ejemplo. Ahí está correspondiendo el eje W con el eje Z. ¿Cómo estaría con respecto, por ejemplo, a W? Con respecto a X. Aquí está. Vemos que W está alineado igual que Z, entonces con respecto a X tendría que ser 0 por ser perpendiculares. Y lo mismo con respecto a Y. Si W está en la misma dirección que Z, con respecto a Y estaría a 90 grados y serían perpendiculares y sería 0. ¿Qué pasa? Ya nada más nos toca ver la relación que existe, por ejemplo, de U con respecto a Z. Y sería U con respecto a Z. U se encuentra en este plano, que aunque está detrás del eje Y, está en un plano horizontal, pero detrás, en el plano detrás de la pantalla, por así decirlo. Pero sigue estando a 90 grados con respecto al eje Z, por lo tanto es 0. Y aquí con respecto al V igual se encuentra, ¿no? Ah, perdón, este era X, está en el plano de delante, pero sigue siendo el piso, ¿no? Y el V está en el plano de atrás, pero también sigue estando perpendicular. Y se cumple lo que les menciono. Tanto fila como columna son 0. Las proyecciones ahí es 1. Ya coinciden con un eje. Entonces nos quedaría ver solo el ángulo que estamos girando. Vamos a suponer que este fuera alfa. Y este ángulo igual. Tendríamos que determinar. Al ser este ángulo podemos tener proyección del eje, de este eje que es U con respecto a Y y el mismo eje con respecto a X. También este que es el eje B tendríamos proyección con respecto a Y con respecto a X negativo, dependiendo de este ángulo, ¿no? Voy a dibujar hacia arriba para que se vea aquí y acá, que sería este mismo que tenemos de este lado, ¿no? Entonces, esto nos quedaría de la siguiente forma. Aparte de la proyección de U con respecto a X, este sería U con respecto a X,
esta es la sombra que se proyectaría de este eje, que ese es el coseno de este ángulo. Entonces aquí sería coseno de alfa. Y en la parte de abajo del mismo U, pero con respecto a Y, este es U, con respecto a Y, sería, si lo observo de este lado, pues me generaría esta sombra, que es el cateto opuesto. Y el cateto opuesto es el seno de ese ángulo. Y con respecto a B y X, B está acá atrás, y X es este, pero vean, tenemos una proyección en la parte negativa de X. Y vemos que esta proyección es este elemento, este eje. Entonces sería el seno. Pero al estar en la parte negativa, esto se hace como menos seno del ángulo. Dijimos que era alfa. Y la parte complementaria pues tiene que ser el coseno, pero vemos que es el seno y el coseno. Es la proyección del eje B con respecto a Y, B con respecto a Y. Y así nos quedaría la matriz de rotación del eje Z o en los ejes Z. Y aquí también volvemos a ver esto. ¿No? Tenemos rotación en X, en Y y en Z. Vemos que aquí contemplamos como resultado en filas y en columnas, el resultado de la suma de cada uno de los componentes es 1. Aquí también es 1, que es 1. Y la suma de esto es 1 y es 1. Y les decía, aquí también, si nosotros lo analizamos todo esto, la suma nos da 1. Al igual que si lo hiciéramos de esta forma, es 1. Aquí nos da 1 y hacia acá nos da 1. En todo sentido nos debe dar 1. Y bueno, vemos que el coseno cuadrado más el seno cuadrado, ¿a qué es igual? ¿Por qué se tiene que multiplicar el cuadrado? Decíamos porque sumar en los cuadrados, porque son vectores, ¿no? Y cuando estamos haciendo la suma de estos vectores, por ejemplo, si estuvieran así, yo voy a llamar esta la suma de los cuadrados, raíz cuadrada para sacar esta resultante, que sería la suma de estos dos vectores. De igual forma tenemos una proyección del vector, este sería un componente que está en función del coseno, la otra del seno, sumamos los cuadrados y la identidad trigonométrica nos dice que el coseno cuadrado más el seno cuadrado es 1. Ya también está comprobado. Entonces, aquí tendríamos 1, 1, y se cumple lo que les mencionaba aquí. Entonces ahí tendríamos expresadas las matrices de rotación. Pero bueno, esto es porque nosotros después le podemos dar un valor específico. Vamos a borrar la matriz. A ese ángulo para saber qué proyección voy a tener de esos ejes. ¿Sí? Y entonces ya sería un valor específico, como por ejemplo cuando estuvimos moviendo en el robot aquí en el laboratorio, no necesariamente lo estábamos moviendo exacto a 0 grados y 90 grados, lo podemos mover 10, 5, 3, 2 grados, y necesitaríamos saber qué orientación tiene uno con respecto al otro. Ya después introduciremos la cuestión de la posición, ¿vale? Entonces, estas son las matrices de rotación y las podemos resumir de la siguiente forma. Vamos a hacer la comparación con respecto a lo que tenemos aquí. Vamos a borrar esto. Quedan los giros. No, sí vamos a tener que borrar. Bueno, nada más borramos esto y muevo las matrices. Para que se vea. Ya, por ejemplo, esta sería la de la rotación en X. Esta sería la rotación en Y. Y esta sería la rotación en Z. Y bueno, aquí no importa cómo lo estábamos orientando los ejes. Aquí debe haber borrado. Ya se trajo esta cosa. No me deja avanzar, permítame.
Entonces, aquí está. La rotación, vean, en X tenemos el eje U, el eje V y el eje W. Y también tenemos... está algo lento. Ok, no se veía. Les decía U, X, U, V y W, ¿no? Entonces coinciden X y U, por eso tenemos aquí el 1, pero las proyecciones que vamos a tener de V y de W con respecto a los demás ejes, pues depende de este ángulo. Acá tenemos el giro en Y y vemos W y X y en el eje Z, U y V, ¿no? Que quedan en esos planos. Y estas son las matrices que nos quedan, que aquí lo tenemos planteado de otra forma. Bueno, sí, igual. El giro, la explicación. Oh, cara. Los nuevos cuando me genera el problema. Es posible. No dejo cambiar ya nada. Bien. Bueno, ahí está. Tuvimos que terminarla. Ahí está. Entonces, les decía, este giro tenemos el U, V y W ya rotado un determinado ángulo, lo que podemos apreciar aquí. Entonces coincide en el eje U y X, donde en fila de columna no hay coseno, seno, menos seno, coseno, ¿no? Y dependiendo del ángulo que queramos rotar, la forma de representarlo o la nomenclatura sería expresar una matriz de rotación, el eje en el cual voy a rotar y el ángulo que necesito girar, ¿no? Como se expresa aquí. También le voy a indicar, lo mismo va a pasar, por ejemplo, para la rotación en Y y para la rotación en Z. Entonces, vean,
muy similar a lo que encontramos nosotros de forma específica. Ahí tenemos el eje Y, el eje Z, que coinciden. Esto si estuviéramos haciendo una rotación y estuviéramos partiendo de que ambos sistemas coinciden en el origen y coinciden en la misma orientación. Por eso si giramos en X y Z, pues coinciden estos sistemas. Pero podría darse la situación en la que tengamos que el sistema, por ejemplo, está aquí el X, el Y y el Z, como lo tenemos ahí, pero que el móvil estuviera, por ejemplo, aquí el U, el V y W tendría que estar para acá. Y aún así, de este sistema, otro color, el U, el V y el W, y que yo hiciera una rotación sobre este eje, en el X, entonces en realidad también podríamos representarlo, estas rotaciones, pero en este caso el punto de rotación, el pivote ya no sería uno, sino sería -1, porque se encuentran en sentidos opuestos. Pero bueno, esto lo podemos también obtener de la multiplicación de las diferentes rotaciones que se pudieran dar entre los sistemas. Pero las básicas serían estas, es decir, es como si, imagínense que estuviéramos haciendo rotaciones sucesivas en diferentes ejes. Es como si nosotros marcáramos un puntito del cubo Rubik, por ejemplo, una de las casillas, y quisiéramos hacer rotaciones, ¿no? En la mano izquierda, bueno, son diestros, la mano izquierda sería mi sistema de referencia fijo, y con la derecha yo empiezo a rotar cada uno de esos elementos, ¿no? Esas articulaciones. Y la cara que yo marqué va a ir cambiando de plano y de posición. Entonces esas rotaciones que yo vaya haciendo influyen mucho el orden en que se haga, ¿no? Si roto primero con respecto a X, no sé, tal vez en esta parte de enfrente, o si giro con respecto a Z o con respecto a Y, va a cambiar el resultado final de la posición del elemento, ¿no? Entonces, el orden, como les venía diciendo, sí influye cómo vamos nosotros ir multiplicando. A menos de que sean matrices de identidad, no importa si se multiplican o se posmultiplican, el resultado es el mismo. En el caso de una matriz diferente a la matriz de identidad, sí tiene que ver la parte de la premultiplicación o posmultiplicación y debemos de tener cuidado con ello. Entonces, de tal forma que debemos de considerar para utilizar estas matrices cómo se van solicitando las rotaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, es necesario conocer el nuevo vector de posición de un punto. Las coordenadas están descritas en el sistema móvil OVW y el punto AVW con respecto al sistema de coordenadas de referencia X, Y y Z. Es decir, tenemos un sistema inercial 0, tenemos un punto que está descrito por estas coordenadas, que es 3, 2, 5. Estas, por ejemplo, ¿sí? Y queremos rotar ese vector un determinado ángulo. Por ejemplo, aquí se está diciendo que se va a rotar sobre el eje Y 25 grados. Es tanto como si nosotros tuviéramos aquí nuestro sistema de coordenadas, tuviéramos el X, el Y el Z, y tuviéramos un punto en el espacio con esas coordenadas que nos está marcando ahí, que son 3 en X. Vamos a poner, voy a tratarlo de dibujar aquí primero en las coordenadas. Por ejemplo, que tuviéramos 3 unidades en X, hasta aquí, 2 en Y, de acuerdo a la proporción, tendría que estar así, y 5 en Z, 5, vamos a poner acá. Entonces, si hacemos esta por ahí, ¿no? Aquí está el punto. Y entonces el vector en realidad que estamos analizando, que estamos viendo, es este. El origen hasta este punto. Entonces tiene una parte en X, tiene una parte en Y y tiene una parte en Z, ese punto. Pero al rotarlo, dice que lo voy a rotar con respecto al eje Y. El eje Y sería esto. Dependiendo, si lo rotara a 90 grados, este punto me va a quedar hasta acá abajo en el otro plano, ¿no? Por acá. Si lo giro a 180 grados, pues estaría hasta acá abajo, en el espejo, ¿no? La parte de arriba, acá. Pero en este caso me está diciendo que lo voy a rotar 25 grados, entonces sería difícil tratarlo de imaginar en qué parte quedaría. Bueno, si así con los valores de 90 y 0 es complejo,
pues con un valor específico es difícil. Pero, pues en este caso, como ya tenemos la matriz de rotación, lo multiplicamos por el vector y nos daría el vector resultante. En este caso, la matriz de rotación que se está solicitando, una rotación de 25 grados en el eje Y, se multiplica el vector por esa matriz de rotación y obtenemos un vector, ¿no? Y nos dice aquí, por ejemplo, si hiciéramos esa rotación, el eje X incrementa y bueno, parece ser, bueno, yo sí lo veo evidente, a la hora de girar, lo está haciendo en sentido positivo, en sentido antihorario, visto desde la punta del eje que estoy rotando, y estaría haciendo como que este giro, ¿sí? Entonces, al hacer esto, pues se empieza a venir hacia adelante el vector, y eso quiere decir que la parte que le corresponde, otra vez trago esta cosa. Ay, no puedo admitir a su compañero. Que se trabó. Bueno, ahorita. Es que cada que hago el de movimiento es el que lo traba, no sé por qué. Y es que no me deja ni siquiera terminar la proyección. Voy a iniciar. Yo no lo voy a proyectar así, a ver si me deja. No se traba. Entonces les decía, ese punto, bueno, ya se borró todo el eje. Okay. Si lo rotábamos, pues quedaría en este eje, ¿no? Que en el Y. Entonces, al ir girando en sentido antihorario, pues el punto que estaba aquí se va a ir haciendo mayor en X, va a decrecer en Z, va a bajar, y en Y se va a mantener a la misma distancia, porque es lo que le corresponde aquí. Como nada más estamos girando en Y, ¿sí? Suponiendo que ahí estaría el centro del... Ay, a ver si no se traba otra vez. De la rotación, me parece que no, era la presentación la que lo trababa. Vamos a ver que se mantiene la misma distancia, ¿no? O sea, si tuviéramos aquí proyectar el eje, el centro del círculo, quedaría con este offset, ¿no? Que serían esos 2 unidades en Y. Entonces, si se dan cuenta, pues si aunque yo gire en Y, pues se mantiene este valor, no cambia, pero lo que es X y lo que es Z, sí cambió. Teníamos 3 y 5 como inicial, y aquí terminamos con casi 5, y en el Z, pues obviamente va a decrecer, porque está cambiando de plano. Entonces, así imagínense, es una rotación sencilla. Si hiciéramos una serie de rotaciones, después de eso, por ejemplo, hicimos ese giro, el punto quedaría, vamos a verlo fácil, supongamos que está ahí. Está aquí el punto, al girarlo después de 25 grados quedaría aquí. Pero imagínense que después le digo, haz un giro sobre Z de otros 20 grados. Entonces ese giro estaría correspondiente a esta proyección, más o menos. Entonces, después de hacer ese giro, ese punto quedaría en esta parte. Y después imagínense que les digo, hagan un giro en el eje X negativo, que sería en sentido horario. Y ese giro estaría representado aquí. Entonces el punto ahora quedaría, vamos a suponer que por acá, dependiendo también de la cantidad de ángulo. Pero esto lo estoy tratando de esquematizar gráficamente, pero para evitar todo eso, pues tendríamos que multiplicar las rotaciones que estoy pidiendo, es decir, una rotación en Y, seguida de una rotación en Z, y después de una rotación en X de tales grados. Y esos grados son los que me van a dar la nueva posición del punto. Pero es importante ese orden, porque si yo lo cambio, es decir, digo, es que fue, primero me dijo que en Y, luego en Z, luego en X, y yo los pongo
X, Y, Z es diferente al orden que estoy solicitando. Y recuerden que las matrices no son conmutativas a menos que sea identidad. No podemos cambiar el orden. Daría otro resultado. Es como si nosotros dijéramos que primero vamos a rotar, en el último que hicimos que fue X, primero rotamos este punto en X, pues quedaría acá atrás. Donde empiezo aquí, quedaría acá. Y luego la rotación en el eje Y, quedaría acá. Y luego la rotación en el eje Z, quedaría aquí. Entonces se dan cuenta, es diferente. Por eso debemos de seguir el orden adecuado de las rotaciones. Entonces le hacía la analogía a los que han jugado un poco con el cubo rugby, que sí importa el orden de las rotaciones que hagamos porque nos va a dar resultados diferentes. Entonces, considerando eso, pues tenemos que también analizar lo siguiente. La orientación final del sistema de coordenadas móvil no estará dada por una simple rotación, será definida como resultado de una secuencia de rotaciones. Y no solo respecto a los ejes X, Y, Z, es decir, a ver si lo recuerdo, sí, que podríamos hacer, bueno, sí, aquí, 1951. Ahí, medio se ve. Que en lugar de hacerlo, aquí estamos haciendo todas estas rotaciones con respecto a este sistema móvil, pero ¿qué pasaría si yo, estos fueran dos objetos completamente diferentes? Es como si cambiáramos de mano en el cubo, y volviendo a la analogía, es que no sé ahorita cómo ejemplificarlo. Que si tomamos la parte derecha la vamos a girar, o si la parte izquierda la giramos con respecto a esta. Ese es cambiar de sistema de referencia, lo que nos quiere explicar aquí esto. Dice, no solo respecto a los ejes X, Y, Z, sino que también puede ser con respecto a los sistemas móviles, que es OVW, y estará en función de las rotaciones alrededor de los ejes VW del sistema móvil. Y entonces, si le hacemos ese cambio de referencia de movimientos, las posiciones filiales también van a cambiar. Entonces ahí tendríamos que checar eso. Y tendríamos que, la forma de ir acomodando esas matrices es premultiplicar siempre, ¿no? Si tenemos aquí el vector, ¿sí? Y empezamos a premultiplicar por las matrices de rotación, una en X, una en Z, luego una en X otra vez, luego una en Y, etc. Este es el orden. Si yo cambio y voy poniendo las matrices del otro lado, estaría haciendo posmultiplicación y el resultado sería diferente. Pero casualmente cambiar el orden es como si nosotros estuviéramos intercambiando también cómo estábamos representando. Si era el sistema móvil que era U, V y W con respecto al fijo que era X, Y y Z, ¿no? Si hacemos este cambio de posición, es como si ahora este fuera el sistema U, V, W, y este fuera X, Y y Z. Y al hacer este cambio de relación, los valores que estamos teniendo son diferentes. Por ejemplo, voy a dibujar algo muy sencillo, ¿no? Vamos a tener X, Y y Z. X. Este sería Y este sería Z. Y vamos a poner un sistema que sea así, U, cambio color, U, V, y este sería W, ¿vale? Ok. Este sería aquí el W. Si consideramos ese, la matriz del sistema móvil con respecto al fijo quedaría aquí U, V y W. Y acá sería, por ejemplo, X, Y, X, Y Z. ¿Sí? Así quedaría la representación. Entonces decimos, ¿cómo está U con respecto a X? U con respecto a X están perpendiculares, es 0. ¿Cómo está U con respecto a Y? Bueno, U con respecto a Y son paralelos, pero en sentidos opuestos es -1. Perfecto. Y luego dice, ¿cómo está U con respecto a Z? Son perpendiculares, es 0. Y analizamos el siguiente vector. En este caso, V corresponde con -Z, entonces estos serían ceros por ser perpendiculares.
Y en W vemos que coincide con X, entonces aquí sería el 1, 0 y 0. Y lo que les decía, ya una vez que apareció el 1, ni en fila ni en columna vuelve a aparecer otro cuando tenemos un valor exacto de ángulo, 0 o 90. Bueno, esto es cuando tenemos el móvil con respecto al fijo. Si yo lo cambio de perspectiva, es decir, ahora considero que va a ser del fijo con respecto al móvil, aquí tendríamos X, Y y Z, y acá abajo tendríamos U, V y W. Y hacemos el mismo análisis. Pero ahora decimos, ¿cómo se encuentra X con respecto a U? X con respecto a U son perpendiculares y están a 90 grados, entonces el valor entre ellos es 0. X con respecto a B, X con respecto a B también están a 90 grados, X va a la derecha y B está entrando hacia el fondo, están a 90 grados, es 0. Y X con W es 1. ¿Vale? Ahí está. Y con respecto a U, Y está hacia arriba y U hacia abajo, en sentido opuesto, es negativo. ¿Sí? Y entonces este sería 0 y este sería 0. Y Z con respecto a U, dice que son paralelos pero sentidos opuestos. Entonces, perdón, es B. Sí, ya decía yo que no puede ser el mismo número. Y con respecto a U es perpendicular, es 0, con B es menos 1, y con W es perpendicular. Entonces, vean la diferencia. Esto que estamos haciendo al cambiar la perspectiva, es decir, al hacer la comparación del móvil con respecto al fijo, tenemos una orientación. Pero si nosotros decimos del fijo con respecto al móvil, cambia esa orientación. Y si se dan cuenta, ven, aquí está nuestra diagonal. Aquí está la diagonal. Y esta es la transpuesta. Es decir, las partes que estaban, los que son filas, se convierten en columna, al revés, pero los que son columnas se convierten en filas y los que son filas se convierten en columnas, ¿no? Aquí se puede ver una diagonal cómo se convierte. Y esto es equivalente también a la matriz inversa. Y a la matriz inversa me permite cambiar del orden. Entonces, esto mismo nos permite utilizar las mismas matrices de rotación que encontramos con respecto al eje X, Y, Z, que acabamos de ver, X, Y, Z. Pero al cambiarlas de orden o de posición, es decir, de ponerlas después, de posmultiplicarlas en vez de premultiplicarlas, lo que estamos haciendo es algo equivalente a esto, de cambiar la perspectiva, cambiando el orden. Entonces podríamos decir que hacia acá es con respecto al sistema VW y hacia el otro lado, hacia la izquierda, sería con respecto a X, Y y Z. Entonces, dependiendo de los giros que nos soliciten hacer, pues será conforme nosotros vamos a ordenar estas matrices, como lo dice la siguiente lámina. Pero bueno, quería explicarles por qué era esa cuestión de que cuando premultiplicamos y posmultiplicamos, podríamos utilizar las mismas matrices, pero nos da un resultado diferente. Y ya vemos aquí estos resultados, ¿no? Como tan solo al hacer perspectiva, al cambiar la perspectiva, cambia la orientación. Bien. Entonces dice, estará en función de las rotaciones alrededor de los ejes W del sistema móvil. Ambos sistemas de coordenadas coinciden en el origen y en su orientación. De acuerdo a la secuencia de rotaciones que afectan al sistema, habrá de ordenarse de manera tal que las rotaciones respecto a eje X, Y y Z se deberán escribir a la izquierda de la matriz identidad. En este caso, una matriz identidad simplemente pues para establecer el punto de partida de donde vamos a nosotros a generar las rotaciones, ¿no? Recuerden que la matriz de identidad, si la premultiplico o la posmultiplico, deja el mismo resultado, simplemente es como referencia. Y las rotaciones respecto a VW se escriben a la derecha de esta, ¿no? Lo que les decía, para este sentido, de hecho, estaba acá, ¿no? De este sentido, vamos a tener giros en W. ¿Vale? Entonces, de esta forma, que mencionó, podremos, dependiendo de qué tipo de rotaciones nos estén solicitando, sería como acomodaríamos nuestras matrices. Híjole, no se va a poder proyectar, pero bueno, ahí está. Aquí, se obtener la matriz de rotación resultante para las rotaciones, por ejemplo, una rotación de 30 grados del eje X, seguida de una rotación de 45 grados del eje Y, después de una rotación de 10 grados del eje W,
y una rotación de menos 35 grados en el eje U. Vean, estas son de los sistemas con respecto al fijo, X y Y, y estos son con respecto al móvil, WU, es como si cambiáramos de orientación, ¿no? De mano que la que está girando. Y les decía, es muy importante ver cómo se van a acomodar. Entonces, partimos con la matriz identidad, que está aquí, y la primera rotación que viene es una rotación de 30 grados sobre el eje X, que es la que multiplico, seguida de una rotación de Y, de 45 grados sobre el eje Y, que está. Y después viene una rotación de 10 grados en el eje W. Si hubiese sido en el eje X, tendría que volver a poner acá, o en el eje Z. Y cualquiera que fuera X, Y, Z tendría que ir poniéndolas atrás de premultiplicar. Pero como dijo o se solicitó una rotación del eje W, se posmultiplica. Y aquí tenemos la rotación W de 10 grados y finalmente una rotación de menos 35 grados en el eje U. Y bueno, ¿y cómo lo colocamos? Hacemos la relación que U, V y W es el equivalente a X, Y y Z. Entonces ponemos las mismas rotaciones. Vean. Entonces tenemos la matriz de identidad, tenemos la matriz de la rotación en X, aquí está el punto de rotación de 30 grados, seguida de una rotación en Y de 45. Esta es la referencia, la rotación en Y, ahí está el 45, X. Y seguida de una rotación de 10 grados en W, pero W correspondería a Z. Y ven, aquí tenemos la matriz de rotación en Z de 10 grados. Y U es una rotación en X nuevamente, de 35, menos 35 grados. Y al colocarla como postmultiplicación, cambia la perspectiva de esto, ¿no? Cambia el orden. Y eso es lo que utilizamos como ventaja de este ordenamiento. Entonces, eso va a dar como resultado pues una serie de combinaciones que van a permitir establecer la rotación final y multiplicarlo por el vector para poder saber cómo quedaría ese nuevo punto después de todas esas rotaciones que se hicieron. Como recordarán, bueno, las matrices, lo que les decía, son multiplicación fila por columna. Y entonces, como esta es identidad, ya sea que yo empiece a multiplicar estas dos matrices, o escoja la identidad y estas dos, pues es igual, ya sea que esto lo multiplique, me va a quedar esta misma matriz. Entonces, si yo multiplique estas dos, me va a quedar esta misma, o que yo multiplique estas dos, me va a quedar esta igual. Entonces, pues puedo quitarla y empezar a multiplicar por pares estas dos, y luego estas dos, y el resultado entre ellos, o irme de par en par, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero sin intercambiar el orden, ¿no? Eso es lo único que no se puede hacer, intercambiar el orden. Ya que está establecido, tendría que ser fila por columna y tenemos el primer resultado. Y así nos vamos fila por columna, cambio la columna, fila por columna, etcétera, hasta que tengamos todo. Y eso nos va a generar la primera matriz. Esta otra también igual, fila por columna, o incluso podemos utilizar el resultado de esta operación por esta siguiente matriz y después el resultado de esas dos por esta otra. Les digo, no importa eso, bueno, ya acuérdense de la parte de la multiplicación de las matrices, no importa cómo las vamos a realizar, por qué lado empecemos, pero sin cambiar el orden de las matrices, ¿no? Entonces ahí obtendríamos lo siguiente. Este sería mi matriz resultante de rotación. Y vean, esa es la proporción que tendríamos después de hacer todas esas rotaciones. Ya solamente se multiplicaría por el punto que estaría aquí. Y de igual forma, para cada elemento se tiene que multiplicar toda esta fila por la columna del punto, ¿no? Por el vector del punto. Entonces, acuérdense que es este elemento por el primero, más el siguiente elemento por el segundo, más el tercero por el tercero, etcétera. Y eso apenas nos da el primer valor. El segundo y tercero, conforme vamos cambiando de filas y columnas. De tal forma que entonces, si esto ya lo ocupamos en un punto determinado, sabemos que este es el producto de rotar 30 grados en el eje X, 45 en el Y, después de 10 grados en el U, en el W, y 35 grados en el U. ¿Sí? Estos serían nuestras combinaciones y nos daría un nuevo punto. Si lo aplicamos al punto que teníamos inicialmente, que era 3, 2, 5, pues después de esas rotaciones, vean cómo ya al hacer tantas rotaciones con respecto al móvil y fijo, pues perdimos
pues sí, la percepción de dónde podría haber quedado ese punto después de todas esas rotaciones, pero pues ya con esta matriz nada más se multiplica y nos da el valor resultante. ¿Ven? Entonces cambió tanto en Y como en X, como en X, como en Z, por la serie de rotaciones que se hicieron. Y estas nos van a servir, nos ayudan cuando estamos determinando la cinemática directa de los manipuladores, y esa cinemática pues nos sirve para encontrar el punto final de la herramienta en donde nosotros vamos a colocar el manipulador. En este caso, los robots, los que tenemos ahí en el laboratorio, pues obviamente todo este modelo y toda esta asignación de las matrices de rotación y demás ya vienen programadas dentro de su tarjeta controladora. Pero nos sirve conocerlo porque nos ayuda a pedirle o a no solicitarle al robot cuando estamos generando trayectorias puntos fuera de su espacio de trabajo, y también saber si está descalibrado o no, porque no nos está alcanzando el punto que estamos solicitando, de acuerdo al modelo, a la topología que vamos a estar analizando con la asignación de sistemas de coordenadas. Bueno, y bueno, ahorita apenas estamos hablando de orientación, nos faltaría determinar posición, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Se ve bien complejo, profe. ¿Bastante? ¿Sí? Más ¿Crees? o menos. Es que sí es mucho de estar imaginándose el robot, pero bueno, a ver, déjenme ver si les puedo presentar. Déjenme ver si puedo abrir rápidamente el simulador. A ver si no se tarda. Bueno, aquí hay uno, el de Robodeca, que es el más rápido. Por ejemplo, ahí está. Y bueno, tenemos muy pequeñitos los sistemas de coordenadas. A ver si los puedo hacer más grandes. Ahí va. Bien, esto que estamos viendo ahorita, estos sistemas de coordenadas, al final de cuentas me van a servir para decir, es que necesito rotar, por ejemplo, con respecto al eje X. En este caso, pues, ese sería con respecto a la base del robot, por ejemplo. Una rotación al eje Z, perdón. Voy a rotar con respecto a el eje Z y le voy a decir que sea con respecto a la base del robot. Entonces, ahí estamos haciendo esas rotaciones. Vean cómo está rotando esa herramienta. Y se mantienen iguales, por ejemplo, lo que sería este eje en rojo con el azul que tenemos en la base. El robot hace todas las rotaciones correspondientes para solo hacer girar ese sistema de coordenadas. Es algo muy parecido que estamos ahorita platicando de las rotaciones en los ejes X, Y y Z. Y para que nosotros podamos saber en qué punto va a quedar, pues tenemos que aplicar esas matrices de rotación. Aquí se está haciendo de forma directa, es tanto como si yo estuviera moviendo cada uno de los ejes. Pero, por ejemplo, ahí si tuviéramos un valor determinado, para saber esa posición final, son los ángulos de Euler, que ya hablaremos cuando estemos trabajando con cinemática directa, para saber esa orientación final. Entonces, esa proporción, esa relación entre orientación y posición, las llevamos a cabo mediante lo que van a ser las matrices de rotación, de posición y la combinación de las mismas, que es la transformación homogénea. Al final de cuentas, lo que buscamos es, con ese modelo, encontrar un vector resultante desde la base del robot hasta el punto donde está la herramienta. Y eso lo descomponemos, ya vimos ahí en el laboratorio, en la parte del eje X, del componente en Y y el componente en Z. Aquí tendría una parte en Y, aunque no lo alcanzamos a ver. A ver si lo puedo girar. Sí, vean. Aquí no está girada la base, entonces el eje Y estaría ahí. Así. Pero si yo girara la base, por ejemplo, pues obviamente ya este vector quedó acá y ya tiene componentes en X, en Y y en Z.
y al girarlo, pues podríamos ver que este ya cambió la proporción, ¿no? Entonces sí, pues sí, bastante complejo. Tendremos que hacerlo tanto en el simulador como pues en cuestión física para tratar de entender cómo queda el punto final. Pero bueno, son herramientas que vamos a necesitar para empezar a determinar esos puntos finales, ¿no? ¿Aquí algún otro comentario? No. Bueno, pues si no hay otro comentario, no hay dudas. Bueno, sí hay muchas, ya lo vi, pero bueno, es cosa de ir pasando esto. Vamos a hacer más ejercicios de rotación, más de traslación y de encontrar los puntos finales para irnos familiarizando con estos los sistemas de coordenadas. ¿Bien? Bueno, pero lo de posición lo veremos en la siguiente sesión. Por hoy, eso sería todo, muchachos. Vale, profe. Bueno, que tengan bonita tarde. Nos vemos. Recording stopped. Hasta luego.